¿Sí están bien? ¿Están cansados? ¿No? Es viernes en la noche. ¿Cuántos llegaron del trabajo? Sí, ¿verdad? Pues sí, están cansaditos. Espero que la enseñanza no lo haga dormir esta noche. ¿Qué les parece si ponemos una marca en su Biblia? Abra su Biblia en Romanos 12. Las voces se escucharán. Solamente en vivo pasa, ¿verdad? Romanos capítulo 12. Bueno, el viernes pasado iniciamos una serie nueva de paquete. Y esta serie tiene el propósito de enseñarnos acerca del servicio, lo que es el servicio al Señor. Y como decía el hermano en los anuncios, el hermano Antonio hablaba de que como cristianos, algunos el Señor nos llama adentro del edificio, por así decir, al ministerio. A otros no los llama, pero eso no significa que no seamos todos como creyentes en Cristo, servidores del Señor. O sea, aquí la pregunta es, los que no están en un ministerio, obviamente tienen que vivir una vida que refleje la luz del Señor. Y la palabra nos enseña cómo es que un cristiano debe vivir. En esa serie que hemos iniciado llamada El Cuerpo de Cristo, así se llama la serie nueva, ya traemos la primera enseñanza, el cual fue la iglesia local. Y en esa noche quiero compartir la primera parte. Si usted está tomando notas, le pone primera parte. Y voy a hablar bajo el tema muchos miembros, un solo cuerpo. ¿Cómo se llama el tema? Muchos miembros, un solo cuerpo. Romanos 12, versículo 1, estaremos leyendo hasta el verso 5. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, esto es a los hermanos cristianos, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Dice luego, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos, ¿qué dice? Muchos miembros, luego dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Luego termina el versículo 5, así nosotros siendo muchos, somos ¿cuánto? Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En esta primera enseñanza estaremos viendo nada más parte de lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Uno de los efectos que el pecado produjo en nuestro corazón es lo que conocemos como la tendencia del egoísmo. ¿Sí entiende? ¿Sabe usted lo que es el egoísmo, verdad? ¿Sí saben? Bueno, lo bueno es que lo vamos a explicar, si no sabe. ¿Qué es egoísmo? Bueno, esta palabra como egoísmo se denomina la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo. Dice, y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio. Eso es el egoísmo, alguien que nada más se preocupa por sus intereses, sus anhelos, cumplir con su voluntad y enfocarse nada más en lo que esa persona anhela. Fíjense, esta palabra es una palabra griega que de donde viene la palabra, ahí ven la palabra egoísmo, y la palabra ego en el griego sencillamente significa yo. Eso significa en griego, yo. Si usted quiere aprender una palabra en griego, ¿cómo se dice yo? Ego, ¿verdad? Me acuerdo de un comercial de desayunos de waffles que dice el niño, let go my ego. ¿Sí lo han visto? Siempre me acuerdo de esa palabra. Bueno, la palabra ego en el griego es yo. Pero luego está la parte que le agrega, porque leímos la palabra egoísmo. Fíjense, ego no es malo, no estamos diciendo que ego es malo, es el egoísmo. O sea, aquí viene la definición de esa palabra ismo,
Usted puede ver muchas palabras que terminan en ismo, y esa palabra ismo significa práctica. Eso significa sencillamente, ¿verdad? Por ejemplo, esta palabra egoísmo sencillamente significa vivir una vida centrada en las necesidades propias de cada uno de nosotros, ¿verdad? De nuestras necesidades en lo personal. Pero esto es sin interesarse en los demás. Ponernos siempre en primer lugar y olvidarnos de los demás. Si bien recordamos cuando Adán y Eva fueron confrontados por Dios, ¿cuál fue la reacción en actitud de ellos al principio? De inmediato, uno culpó al otro, ¿verdad? Antes del pecado se amaban, estaban juntos, no había pleitos, no había vergüenza, nada. Pero en el momento que cometieron pecado, uno acusó al otro. Y ya ningunos estaban tratando de escapar de la responsabilidad que tenían ante Dios por haber pecado. Y fíjense, si usted piensa en el matrimonio, siempre está este problema de que uno no quiere asumir sus propias responsabilidades, ¿verdad? Lo que yo hago mal es por culpa de ella, y lo que ella hace mal es por culpa de él. No, pastor, es que yo digo esto, ella dice lo otro, y ahí está el problema del tira y jala. Ahí está el egoísmo. Bueno, esta tendencia, fíjense, esta tendencia sigue vigente en nuestro corazón. Si somos honestos, quizás no vivamos así, a lo mejor en práctica, pero la tendencia natural es, nosotros, en mi país se dice jalar para lo tuyo. Es en mi país así se dice, jalar para lo tuyo, o sea, primero lo mío. Y hasta hoy tenemos esta lucha a diario. Como seres humanos batallamos con esto del egoísmo, aún siendo cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, cuando Jesús llega a la tierra se encuentra con este problema. Se encuentra con este problema que está tan arraigado en nuestro corazón, y Jesús mira el corazón y la actitud. ¿Se acuerdan cuando el Señor le traen, dice la palabra que los judíos le trajeron a una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio? ¿Se acuerdan de eso? Y siempre la pregunta viene, ¿y dónde estaba el hombre? Porque si lo encontraron en el acto, ¿por qué nada más le llevaron a la mujer? No, y le dijeron, no, apedréenla. Bueno, podemos asumir que a lo mejor se acostó con uno de ellos, pero nada más la trajeron a ella, ¿verdad? Bueno, desde pequeño, si usted tiene hijos pequeños, ¿verdad? Ya sabe que si tiene más de uno, quizás si tiene uno, ¿verdad? Quizás no se ve tanto, pero si hay dos, está el problema del mío. ¿Sí saben el problema del mío? Esto es mío, no es mío, es mío. Y se escucha todo eso, ¿verdad? Ahí entre hermanitos peleándose. Y todo eso nace de una tendencia muy natural. Los padres no les enseñan a los niños a ser egoístas, ¿verdad que no, padres? Los niños nacen con esta tendencia, nacemos. Y es por esto que Jesús nos dice, el que no está dispuesto a dejar padre, madre, hermanos, amigos, negar aún su propia vida, tomar su cruz y seguirme, no puede ser mi discípulo. La pregunta a esto que Jesús dice en Lucas 14, nos preguntamos, ¿por qué Jesús nos manda a negarnos? Vamos a preguntarnos eso. ¿Por qué la palabra nos dice que Jesús le dice a los que le seguían, si ustedes no se niegan a sus deseos, a su voluntad, a sus planes personales, a ir detrás de sus metas y seguirme a mí, no van a poder ser mis discípulos? Y ese texto, fíjense que como yo siempre lo he visto así, como que ataca nuestra razón, porque está raro, dice el Señor que honremos a nuestros padres, y Jesús dice, si no te niegas a tu madre, a tu padre, no vas a poder ser mi discípulo. Y yo creo que muchas veces batallamos porque malinterpretamos el significado de lo que significa negarnos a eso. Bueno, voy a hacer una pregunta para que lo entienda. ¿Usted cree que podríamos amar a una persona tanto que le podemos hacer daño? ¿Sí o no? O sea, yo puedo amar tanto a una hermana o a un primo, tanto que no tengo ni la capacidad de decirle la verdad. ¿Sí o no? Pero es un amor egoísta. ¿Por qué? Porque el amor de Dios siempre busca hacer lo correcto. Y hay un amor que dicen por ahí que el amor ciega, dicen por ahí. Pero sabemos que es el amor del mundo, no el de Dios. Cuando tú amas a alguien, tú estás dispuesto a decirle la verdad, aunque esta persona se enoje contigo, porque tú no lo hiciste por mal, lo hiciste porque amas a la persona. Entonces, la razón por qué Jesús dice, si tú no estás dispuesto a negarte a tus padres para seguirme a mí, a tu vida, tomar tu cruz, no puedes ser mi discípulo.
Miren, la razón es muy sencilla. Jesús sabe que nuestros deseos están contaminados por el pecado. Él lo sabe. Y Él sabe que cuando queremos algo, ¿verdad? Algún deseo, esto está influenciado por el egoísmo. Y cuando, miren, de esta manera, para simplificarlo, yo no puedo amar a mi mamá si primero no amo a Jesús. Puedo tener una relación de hombre, de hijo a madre, pero en el amor que Dios me instruye, no puedo. Usted no se imagina las veces que yo he tenido que ir contra mi familia para cumplir con la voluntad de Dios. Y al principio es una lucha si usted lo ha hecho, pero luego ven el fruto en tu vida, y luego esa persona a quien nos negamos al principio, luego te consulta y te pide consejo, porque vieron el resultado. Es como los padres con los hijos. Si no amamos a Dios más que a los hijos, no podremos criar a los hijos de manera correcta. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Pónganlo con el dinero. Vamos a poner con el dinero, que es más fácil. Si yo amo más el dinero que a Dios, ¿usted cree que yo sería íntegro con el dinero? ¿Sí o no? Obviamente no. Todo el que ama el dinero hace lo que sea por dinero. Roba, mata, vende drogas, tranza, lo que sea, porque ama el dinero. Pero si amamos a Dios, usaremos el dinero con integridad. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, hay veces que el padre, usando el ejemplo de los hijos, el niño quiere algo y no tiene la capacidad de decirle no. No tienen la capacidad porque no tienen el amor de Dios, o no lo entienden, o no han dado su vida por completo al Señor. Y cuando Jesús está caminando, que la gente lo sigue, fíjense, la gente lo seguía, porque obviamente los milagros, imagínese usted que yo comience aquí a hacer milagros y lo sano y se manifiestan cosas, y usted comienza a dar testimonio allá afuera de eso. Y yo les pregunto, ¿cómo se llenaría más la iglesia? Si usted le predica el evangelio, o si les dice que yo sané a 15 personas aquí. Pues obviamente la iglesia se va a llenar de gente buscando milagros. Y Jesús tenía un gentío atrás que le seguía, y él caminando y la gente le seguía, y él manifestando milagros y milagros. Y en ese es el texto de Lucas 14, se volteó así, y como que la gente se paró y le dijo: si ustedes me quieren seguir y no niegan padre, madre, hermanos, aún su propia vida, toman su cruz y me siguen, no pueden ser mis discípulos. Y Juan 6 dice: y ya muchos de sus discípulos no andaban con él. No andaban con él. Y por eso, porque obviamente usted ofrece, si yo pongo en el internet, en el servicio del domingo vamos a dar pan, no, una fila allá afuera. Pero yo pongo luego, y vamos a confrontar el pecado. Pastor, mándame el pan con mi tía. No vienen, ¿verdad que no? Bueno, este problema del egoísmo es tan impresionante que Dios tuvo que darnos de su Espíritu Santo para que el Espíritu produzca el amor incondicional en nosotros. Escuche bien lo que dije. Porque es fácil amar a la familia, es fácil, eso es lo más fácil. Pero ¿qué del enemigo, del que te ofende, del que no es tu familiar, que necesita de tu servicio? No nos sentimos movidos, como el ejemplo que usé, creo que fue el domingo pasado. Si usted escucha a un niño por ahí llorar, y usted diría: no, callen a ese niño ya. Y luego te dicen: ¿es tu hijo? Ay, es mi hijo. Y sales corriendo porque tu familia te mueve, ¿sí o no? Pero el de los otros no te interesa. ¿Por qué? Porque así somos. Ese es el corazón caído del hombre. Vamos a Filipenses 2, ¿verdad? Allí Pablo nos habla acerca de cuidarnos del egoísmo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Fíjense aquí lo que Pablo dice en esta parte. Yo quiero que mientras leemos estos textos, usted se pregunte esto: ¿en qué parte, mientras vamos leyendo, usted va a decir en su mente, ¿dónde está el egoísmo aquí? Y fíjense lo que Pablo está advirtiendo a los filipenses. Dice Filipenses 2, versículo 1. ¿Llegaron todos? Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Acuérdense que Pablo les está hablando desde la cárcel, ¿verdad? Y Pablo está en una posición difícil, y Pablo está buscando una buena noticia, ¿verdad? Que le digan que los filipenses están caminando en la palabra.
Y Pablo está hablando aquí de ese consuelo que trae, por ejemplo, cuando usted le dicen en la escuela que sus hijos son buenos estudiantes, ¿cómo se siente? Bien, ¿verdad? ¿O que se portaron mal? No, ¿verdad? Entonces aquí Pablo está como quien diciéndoles, filipenses, necesito escuchar que están bien para un buen consuelo de mi corazón. Dice, si alguna comunión del Espíritu. Ahora bien, fíjense lo que dice aquí. Efesios repite mucho la comunión del Espíritu. ¿Se acuerdan el texto que dice un bautismo, un Dios, una fe, un Espíritu? Bueno, esa comunión del Espíritu, fíjense, nosotros somos todos aquí quizás de diferentes países, diferentes culturas, comemos comida diferente, hablamos el mismo español pero diferente, y algo nos une en esta noche de estar aquí. Una sola cosa se llama Cristo, pero caminar juntos de acuerdo como cristianos necesitamos tener la comunión del Espíritu. ¿Sí entienden eso? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la iglesia se guía por la guía de su palabra y obviamente su Espíritu Santo. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo no se ajusta a la palabra, entonces ese miembro comienza a separarse. A veces sucede que el miembro solo es el que está en la palabra y la iglesia entera fuera de la palabra. Y ahí va el miembro por allá y la iglesia por acá. Pero a veces la iglesia está en la palabra y uno de los miembros comienza a inventar con la palabra, a torcer, y obviamente no hay comunión del Espíritu. Dice, si algún afecto, sigo leyendo, entrañable, si alguna misericordia, Pablo les dice, completad mi gozo, sintiendo una misma cosa. ¿Se dan cuenta que aquí no estamos hablando de que si usted cuando llegó le gustó el color que le dimos las paredes y que no estamos hablando de gustos personales? Estamos hablando de comunión espiritual para andar juntos en acuerdo según la palabra de Dios. Por eso el texto dice, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo podemos sentir una misma cosa? Bien sencillo, le digo. Todos respondiendo a la cabeza que se llama ¿cómo? Cristo. Si yo estoy conectado al cuerpo y yo respondo a la cabeza, voy a tener el mismo sentir que otro cristiano que está conectado al cuerpo y responde a la cabeza. Porque ¿cuántas cabezas tiene el cuerpo? Una. ¿Verdad? Sigo leyendo el verso 3. Y aquí viene Pablo con la exhortación del cuidado de ser egoístas. Ahora, ¿qué usted cree? ¿Cómo usted le llamaría a un cristiano que no sirve a Dios? Ahora, quiero decirlo con cuidado porque algunos dirían, no, yo no sirvo a Dios por esto, hay razones. Pero me refiero en sentido general, uno que no quiere, que nada más quiere la bendición de Dios, pero no le interesa servir a los demás. ¿Cómo se le llamaría? Es egoísmo, ¿verdad? Entonces Pablo aquí nos va a advertir de no tener un corazón egoísta. Dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, no hagas cosas para tú recibir el aplauso de la gente o la gloria. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno, lean conmigo, a los demás como superiores a él mismo. Esta es la lucha de nosotros aquí. Eso que acabo de leer, hermanos, es la lucha que tenemos. De nosotros negarnos para servir a otro. Miren, Pablo aquí está exhortando, mejor dicho, a la iglesia de los filipenses que se mantengan en el amor incondicional de Dios. Y fíjense lo que les dice, que veamos a las demás personas, escuche bien, como si fueran superiores. Es decir, que el trato que yo le voy a dar a los demás es como si yo fuera un siervo y esa persona fuera mi superior. En actitud. Pablo no dice, los demás son mejores que tú, así que trátalos bien. No está diciendo eso. Está diciendo, tu trato hacia los demás siempre es como si esa persona es superior a ti. ¿Se imagina usted si este principio se aplica en la iglesia? De que no se trata de mí, sino de ti, y viceversa. ¿Usted se imagina? Y no me refiero al hermanito, ¿verdad?, que te abre la puerta y te dice, pase usted. No, hermano, pase usted. Hermano, pase usted. No, hermano, pase usted. No, hermano, se trata, no estoy hablando de esos, no.
Estoy hablando de esa actitud de que a mí me interesa, como hermano en Cristo, hermana en Cristo, que tú estés bien en el Señor. Esto a veces conllevará a conflictos, porque dentro del amor de Dios está confrontar el pecado y no nos gusta. ¿Sí entienden eso? Pues Pablo aquí le está diciendo, ustedes cuando sirvan, miren a los demás. Es importante la palabra como, porque Pablo no dice que uno es mejor que el otro. No, eso es una decisión voluntaria que cada uno de nosotros tomamos. Dice el versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, y fíjense qué pareja es la palabra, fíjense cómo lo dice a continuación, sino cada cual también. ¿Qué significa también? Que no desatiendas lo tuyo. ¿Sí ven que Dios no se desbalancea? Dice, cada cual también por lo de los otros. Miren, hay veces que cuando, los cristianos creo, ¿verdad? Todos oramos antes de comer. Creo, ¿verdad? Y en ese momento que vamos a comer, a mí me ha bendecido mucho. Yo siempre me transporto en mi mente y pienso en las personas que o no tienen comida, o no tienen con quién compartir el plato, o no comen en las mesas. Hay personas que trabajan comiendo porque no tienen el tiempo de comer. Y en ese momento yo me transporto y se me acaban las quejas, que si quedó salada, que si le faltó sal, ya, ahí quedó atrás. Porque en el momento que yo comienzo a decir, Señor, te presento a aquellos que no tienen, y yo estoy viendo una carne frita con ensalada y que el jugo y todo eso, se acabó la queja, ¿sí o no? Pero si yo me centro en mi plato y me olvido de los demás, voy a ser más exigente y no me voy a humillar. Y no siempre la comida queda buena, por mejor que sea el chef, ¿sí o no? Hay momentos que dice, ¿por qué le pusiste eso? Hasta pleito hay. Yo te dije que no le echaras la sal que yo, y bueno. Pero en la oración, cuando recordamos esas personas que no tienen nuestro privilegio, no porque seamos mejores, porque hay quienes están mejores que nosotros, sino porque al mirar esa necesidad en los demás y unirnos en espíritu, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, dice la palabra, ¿sí o no? Dice el 4, retomando, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí va Pablo a utilizar un ejemplo, un prototipo de lo que significa ser un siervo del Señor. De aquí parte la actitud de un servidor. Fíjense, uno de mis deseos como pastor aquí es que haya, a veces uno lo dice como medio romántico, ¿verdad? Ay, me gustaría que la iglesia fuera como una familia, ¿verdad? Y que no se peleen. Bueno, eso no es imposible. Es mi sueño, pero es imposible eso. Pero lo que podemos hacer es nosotros tomar la decisión de ser un ejemplo para los demás. Porque uno dice, no, es que yo lo llamo al hermano, pero él no llama a nadie. Bueno, si el amor es incondicional, significa que lo vas a hacer sin esperar nada a cambio. No, al hermano yo lo he ayudado 3 veces a mudarse y lo llamé un día y no fue. El amor, dice la palabra, es incondicional. Pero tenemos esa lista que hacemos. No, yo a ese hermano, no te imaginas lo que yo he hecho por él. Y le pedí un favor y me dijo que no. Entonces, si yo no tengo la actitud de servir sin esperar nada a cambio, voy a caer en el problema del egoísmo. Y aún sirviendo, el cual lo vamos a ver en un momento, lo voy a hacer mal. Entonces, si podemos, yo puedo predicar, liderar, gobernar la iglesia en sentido ministerial, pero no puedo obligar a la gente a que haga lo que dice la palabra. Yo puedo hacer mi parte, no puedo ni obligar a mi esposa para que lo vea más fácil. ¿Está usted de acuerdo? Aquí Pablo utiliza un ejemplo para que nadie comience a decir, no, pero yo soy más humilde que fulano. Oh, no, yo sirvo más. Fulano sirvió 2 horas, pero yo la semana entera. No, aquí nos presenta a Cristo, el cual cuando nos ponen de ejemplo a Jesús decimos, ay, ¿quién como Jesús? Se acabaron las competencias, los celos, ahí dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir, podemos decir actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se puede decir siendo Dios mismo,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, como que si Dios dijese, ¿por qué tengo yo que humillarme por pecadores si yo soy Dios? El texto dice, no se aferró a eso, sino que se despojó, dice el verso 7, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí semejante significa, ¿sabe lo que significa? En debilidad. No en pecado, en debilidad. A Jesús, si caminaba en sandalias y pisaba una piedra, le dolía. ¿Sí entienden eso? Aquí eso significa semejante a los hombres. Y estando, ahí viene, en la condición de hombre. ¿Por qué dice eso? Porque muchos dicen esto, que Jesús, como es Dios en la cruz, no sufrió porque era Dios. ¿Sí ven por qué el texto lo dice muy claro? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, esto que acabamos de leer, mis hermanos, es el rompeego. Ese es el rompeego. Ese ejemplo que la palabra nos manda a mirar, ese es el punto importante aquí. De que Jesús es el ejemplo a mirar. Aquí hay 5 cosas que quiero resaltar. Pablo le dice que tengan el mismo sentir, el mismo amor. Le dice que no hagan nada para competir o recibir gloria de hombres. ¿A cuántos de nosotros nos gusta eso? Bueno, el consejo mío de cuando estoy con los hermanos, siempre les digo, hermanos, comencemos bien, seamos realistas, somos orgullosos, todos, ¿sí o no? Todos. Ahora, de ser orgullosos y responder en actitud orgullosa es diferente. Una cosa es la condición de orgullo que tenemos, otra es vivir como orgullosos, eso es otra cosa. Bueno, aquí Pablo les dice, no compitan, no vivan para la vanagloria, ¿verdad? Y luego le dice, estimen a los demás como superiores. Es importante lo que Pablo dice. Le dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, mirar por los demás, tener el mismo sentir de Cristo. Fueron los puntos que Pablo les da a la iglesia de los filipenses. Y si usted es honesto, y no diciendo que no lo sea, pero es un decir, si usted sea sincera por un momento y usted mira dentro de su corazón, se dará cuenta que la lucha que todos tenemos es de vivir en el amor que se niega a sí mismo. Esa es la lucha diaria. Callarte cuando te ofenden, servir al que no te cae bien, levantarte temprano. Es una lucha, orar. Muchas áreas que cuando la examinamos decimos, Señor, sin tu ayuda, imposible. Vamos a leer otro texto, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, verso 2. Aquí el mismo Pablo hablando. Este texto sí nos va a comprometer un poco más. Gálatas 6, versículo 2. Vamos a leer esta versión Reina Valera y luego lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. ¿Llegaron todos? Sí. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Usted diría, hay un dicho muy hispano, ¿verdad? No, cada quien que resuelva su problema. Pues no es eso lo que dice la Biblia. No es eso. Y luego dice, y cumplida así la ley de Cristo. Fíjense que la ley de Cristo, en resumen, aquí sencillamente, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice una cosa de diferentes maneras. Cumplir la ley de Cristo es lo que él dijo en Juan 15. En Juan 15 dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Así Jesús lo clasificó. Volvemos al mismo punto. Está nada más mencionando el primer mandamiento. Amar a tu prójimo así como te amas a ti. Que lo que tú quieres para ti, en la misma medida, lo quiera para los demás. Miren, esto sería muchos temas porque una de las evidencias de que andamos en el amor de Cristo es que todo lo que hacemos durante la semana, durante el día y la noche, delante de los demás, lo hacemos consciente de que lo van a mirar como un testimonio para cuando le vayamos a predicar el Evangelio.
Esa es la evidencia de que estamos andando en el amor de Cristo. Si a usted se le olvida que es cristiano y en la noche se acuerda, usted no está andando en el Espíritu. Miren, todo lo que hacemos debe, lo digo así, debe de ir con el plan de que todo lo que estamos hablando, haciendo, va a colaborar con esa persona que nos está mirando para predicarle el Evangelio. Y eso lo hacemos por amor. Cosas que te van a doler a ti, pero va a ayudar a aquella persona para venir a Cristo. Eso es lo importante, ¿sí o no? No es fácil, pero es como debemos de vivir. Pues aquí Pablo dice, lleven las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, aquí yo me preguntaba leyendo el texto, Pablo conecta aquí que las personas que no sirven es por el egoísmo o el egocentrismo, significa enfocarse nada más en sí mismo. Porque el texto dice en el 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sabe que el servicio es una actitud de humildad? Y el que no sirve es porque cree que vale más. Eso dice el texto. Ustedes ayuden a llevar las cargas de los hermanos. Y si alguno se cree algo siendo nada, parece un texto que insulta. Si yo les digo esto, creo que ni me hablan más. Pero qué bueno que lo dijo el Señor. Ahora, aquí el Señor no está diciendo que somos, en ejemplo, ¿verdad?, basura, no. Está hablando de aquel que cree que es más que los demás. Esa es la idea. Está bajando nuestro ego al nivel que debe estar. Verso 4. Así que cada uno de los que estamos aquí, someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Qué significa el texto? Que cuando tú intentes cumplir la ley de Cristo, te vas a quedar corto o corta. Miren, hace un rato hablando con una hermana familiar me decía, no, porque le prediqué a una persona y le dije, mira, tienes que amar a tu mamá, trátala bien. Y me dice la hermanita, ahí mismo llega mi mamá y me pide que le haga una sopa y yo tenía un cansancio y le dije, pues es fácil predicar. Entonces venía pero se veía así como muy, no, y le dije, tienes que amar a tu mamá, y así con mucha algarabía, y luego la mamá de ella le dice, hazme una sopita, mi amor, y dice, ay, y digo yo, ahí está la prueba. Bueno, todos sabemos que es más fácil predicar que vivir lo que predicamos, ¿sí o no? Pero aquí el texto 4 eso es lo que dice, somete tú mismo a prueba esto que el texto está diciendo. Y cuando tú te pruebes, entonces gloríate de eso. Y vamos a terminar diciendo, no, me quedo corto. Cuando tú ves que no cumples perfectamente la ley, ¿de qué te vas a gloriar? Eso es lo que el texto dice. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí es donde la Biblia parece que se contradice. Porque primero dice, lleven las cargas los unos de los otros. Y termina diciendo, cada uno llevará, pastor, ahí lo dice, yo no tengo que importarme por nadie. Bueno, vamos a leer esta versión, o se la voy a leer si usted no la tiene. Es la versión Nueva Biblia Viva, es un poquito más sencillo el texto. Voy a leer el mismo texto en esta versión. Dice así, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. El que se crea demasiado grande, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada uno debe examinar su conducta y si tiene algo de qué sentirse orgulloso, que no se compare con nadie. Por eso Filipenses decía, hay el mismo sentir de Cristo. Dice el 5, cada cual tiene que cargar con su propia responsabilidad. El texto dice que tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Llevar las cargas de los demás, ayudarlos. Es la responsabilidad. Porque parece que dice, no, aquí dice que yo me ocupo de lo mío y tú de lo tuyo. Ayúdate, que Dios te va a ayudar. No dice eso el texto. Miren, para servir a Dios debemos de vivir una vida de negación. Lo primero, y aquí como que me tranco, porque siempre que alguien quiere servir, mi evaluación nunca es en el talento que tiene. Nunca yo miro el talento, porque talento hay por ahí mucho, ¿sí o no?
Siempre yo comienzo por el amor que le tiene a Cristo por lo que pasó en la cruz. Eso por ahí yo comienzo todo. Luego la actitud y luego el entendimiento de por qué quiere servir. Entonces, a veces queremos servir por situaciones personales, hasta egoístas, lo vamos a ver en un momento. Y por eso es que miramos de dónde nace el anhelo de servir. Pues tiene que ser de lo que pasó en la cruz. De ahí tiene que nacer. Fíjese algo muy raro, algo que al pensarlo nos impacta. El egoísmo es tan dañino y es tan destructivo que podemos servir sumamente efectivos, pero con intenciones que nacen del egoísmo. Podemos ver personas que sirven de manera, escuche bien la palabra, efectiva, pueden ser fieles o no fieles, pueden llegar temprano, hacer todo rápido y mire pastor, quedó todo limpio, bien, lo que sea, cualquier área de servicio, pero nacer de una intención egoísta. Y usted diría, ¿cómo sabemos, pastor? ¿Cómo yo sé que no estoy sirviendo de manera egoísta? Por eso la palabra es muy clara. Fíjense, hay una gran diferencia, si usted es de lo que toma notas, anote esto. Hay una gran diferencia entre ser un servidor efectivo y ser un servidor fiel. Absorba eso por un minuto. Es diferente ser un servidor efectivo que un servidor fiel. Por ejemplo, es una gran diferencia esto. Cuando el Señor les entregó los talentos en Mateo 25 a sus siervos, podríamos pensar que al que le entregó 5, el cual devolvió 10, hizo más que al que le entregó 2 y devolvió 4. ¿Cuál fue más efectivo? El que entregó 10, ¿sí o no? Más efectivo. Pero aquí aprendemos que la tarea no es de ser efectivos, porque esto trae competencia, es de ser ¿qué? Fiel. Si yo te digo, un ejemplo, ¿verdad? Mueve una silla y a otro le digo, mueve 15, se siente como que aquel hizo mejor, sí fue más efectivo porque fueron más sillas, pero si cada uno hace lo que tiene que hacer, los dos son aprobados por Dios. Entonces, el enfocarnos en la fidelidad antes de la efectividad, porque fíjense, le voy a dar un ejemplo. Sí sabe que hay cristianos que tienen un talento en muchas áreas, son buenos en muchas cosas. Y sabe que hay cristianos que no tienen así como mucha destreza, pero tienen un corazón para el Señor. Y cuando el Señor mira su corazón, el que es como siempre digo, el dibujito del niño, el día del padre le hace ahí un garabato, ¿verdad? Feliz día del padre. El papá no ve la efectividad del niño, sino su fidelidad. Entonces el Señor te dice, haz esto, y Dios va a juzgar lo que Él te pidió. Fíjense que Él le da 5 talentos a uno. Si ese le traía 20, pensando que lo iban a probar más, se iba a equivocar, porque el que le dio 2 le dijo lo mismo que al que le dio 5. Estamos hablando de fidelidad. El siervo que quiere ser efectivo antes que fiel, siempre será egoísta, servirá en competencia, celos, y siempre buscará la recompensa de los hombres. En cambio, el siervo fiel siempre será obediente, sumiso en todo lo que se le ordene, porque lo único que quiere es agradar a su Señor, que entregó todo en la cruz. Miren, este pensamiento de ser efectivo o fiel es importante que se quede en nosotros, porque de momento, recuerdo un día, había un hermano aquí que vino temprano a limpiar la iglesia, y ese hermano vino, coincidencialmente llegó temprano, pero el grupo de limpieza venía en la tarde, y el hermano estaba aquí, comenzó a limpiar, y yo le dije, hermano, trate de no hacerlo todo, porque en la tarde viene un grupo y se encuentra la iglesia limpia. Ese no es el plan, ¿sí entienden? Yo le dije, nada más haga lo que pueda ahí un poquito, pero déjele lo otro al otro grupo. Bueno, puede surgir la tendencia de querer hacerlo todo y terminar diciendo que yo lo hice, ¿verdad? Solo. Y el peligro es ese, que por querer ser más efectivo que fiel, nos vanagloriamos. ¿Sí entienden el ejemplo que estoy usando? Entonces, cuando a alguien se le da una orden específica, como a mí, miren, algo que me llega a la mente. Recuerdo cuando se acababa el servicio, era en la iglesia aquí, en Queens también, y yo terminaba de predicar y yo quería comenzar a recoger sillas, porque tenía la fuerza, me sentía disponible.
Y el Señor me dijo que no, y me molestaba. ¿Sabe por qué me molestaba? Porque yo estaba pensando en lo que pensaba la gente. Que no pensaran que yo era un pastor, mi país se le dice vago. Y el Señor me dice, esa no es tu parte, no porque seas mejor, sino necesitas predicar el domingo. Y te vas a estropear aquí cargando cosas y necesitas fuerza para seguir. Déjale eso a otros hermanos para que hagan su parte también. Entonces yo quería ser efectivo, pero el Señor, ¿qué me pedía? Que fuera fiel. Yo, a veces duele más ser fiel que ser efectivo. ¿Por qué? Porque hay hermanos y hermanas que son todólogos y hay que frenarlos, y hay otros que hay que empujarlos, y ahí los dos tienen que ser fiel a la encomienda que Dios nos da a cada uno. Fíjense que aquí de la historia de los talentos, ¿cuál fue el más efectivo? Pudimos deducir que ningunos, pero fiel el que dio 10 y el que devolvió 5. ¿Cómo le dijo su Señor? Mateo 25:23 le dice, su Señor le dijo a los dos, al que le dio 2 y al que le dio 5, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí vemos que la efectividad es de Dios y la fidelidad debe ser del siervo. Por ejemplo, estamos usando mucho el ejemplo de este edificio, acabamos de entrar y terminar prácticamente. Y si usted me pregunta a mí, ¿verdad?, ¿cómo se hizo todo esto? Pues Dios lo hizo. ¿Quién fue el efectivo aquí? Dios. Ahora nosotros fuimos fiel a lo que Él dijo que hicieran. Pero cuando yo me pongo a pensar lo que aquí se hizo versus lo que yo hice, lo único que yo hice fue hacer lo que Dios me dijo que hiciera y vemos el resultado. Entonces, Dios lo hizo todo, el efectivo fue Él se lleva la gloria. Yo solamente hice, por ejemplo, Josué, dale 7 vueltas al edificio y se cae Jericó y luego Josué se vanagloria. ¿Por qué se va a vanagloriar? No puede, fue Dios que tumbó los muros. Asimismo, en toda nuestra vida, cuando Dios te dice, mira, perdona, ¿verdad? Que es uno de los obediencias más difíciles, y tú lo haces en fe, Dios produce en el corazón de la persona o en el tuyo algo. Dios es el efectivo, nosotros somos los fieles nada más en ese caso. ¿Qué pasa cuando uno de los miembros del cuerpo de Cristo es egoísta? Porque querer ser más efectivo nace del egoísmo. ¿Sabe que cuando estamos en esta construcción, Dios me dijo algo? Yo siempre comparto que era diseñador gráfico y yo veo todo si está torcido o chueco, como usted lo entiende, y yo con mis ojos veo si está así, si está así. Y el Señor muchas veces me decía, déjalo así, por amor al hermano. Y eso me causaba un dolor, usted no se imagina. Mira, esa línea, si usted ve la esquina allá, si usted se acerca luego ve que la esquina quedó así. Y yo le dije al hermano, ponle el láser y vamos a pintarlo para que se vea derecho, porque me estaba molestando. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí ve que la línea de la pintura está más afuera de la esquina? Era buscando que no se vea torcido. Bueno, esa es mi forma de ser, pero al Señor le interesa más mi fidelidad que mi efectividad. Y muchas veces por querer corregir a alguien podría venir ofensa. Y Él me decía, no digas nada. Y yo miraba eso así y yo decía, está bien, Señor. Y así el Señor es, mis hermanos. A Él le interesa más a la oveja que a que yo esté satisfecho de que quedó derecho o no quedó derecho. ¿Cuántos de los que están aquí son de los que llegan a los lugares y están enderezando los cuadros? ¿Hay alguien aquí? ¿O soy yo el único raro? ¿Nadie? ¿Nadie tiene esa tendencia? Pues es difícil porque es una tendencia natural. Miren, solamente hágase usted la pregunta o la idea. Imagínense que en su cuerpo, o bueno, uso este ejemplo, me llega este ejemplo. Cuando están dormidos, se le duerme el brazo y se levantan y le cae la mano en la cara. ¿A quién le pasa eso? ¿A pocos? ¿No? A mí a cada rato me duermo encima del brazo, se me muere el brazo izquierdo y me lo tengo que levantar con la otra mano. Bueno, así hay miembros del cuerpo de Cristo. Así mismo, esa idea.
Y fíjense que existe una condición en el cerebro causada puede ser por algún golpe en la cabeza, por abuso de drogas o alcohol, o puede ser por un infarto o esclerosis. Es una condición que se llama ataxia. ¿Alguien sabe lo que es ataxia aquí? ¿Nadie? Yo no sabía, obviamente, hasta que lo busqué. ¿Qué es ataxia? Bueno, todos los movimientos del cuerpo que usted y yo hacemos son posibles por la coordinación de nuestro cerebro. El cerebro le manda la información a lo que llamamos aquí atrás cerebelo, así se llama, cerebelo. Y a través del cerebelo, de ahí sale lo que se conoce como el tallo cerebral, que le manda toda la información al cuerpo para el funcionamiento muscular, de mover las manos, etcétera, ¿verdad? Bueno, todo esto para que el cuerpo haga los movimientos necesarios en completa coordinación. Pero esta condición de ataxia causa que perdamos la coordinación del movimiento del cuerpo. El cuerpo comienza a manifestar cosas que el cerebro no le está mandando esa información. Y aquí, si usted es mecánico o sabe de mecánica, los carros tienen lo que se llama ramal. ¿Sí sabe lo que es un ramal? ¿Alguien? ¿No? Bueno, desde la computadora del carro están en todos los cables que se comunica con el funcionamiento de un carro, así como el cuerpo, es lo mismo. Y esta condición del cerebro llamada ataxia hace que perdamos la coordinación. Usted dice, quiero agarrar ese celular, y usted le da la orden y la mano coge por allá. Esa es la idea de la condición del cerebro. Es algo muy, muy raro. El Espíritu Santo, fíjense, inspira al apóstol Pablo, y Pablo usa el ejemplo de la iglesia como el cuerpo, un cuerpo humano. Vamos a volver a Romanos 12, verso 5. Fíjense cómo Pablo utiliza esta metáfora, esta idea figurativa de un cuerpo físico, de un cuerpo de un ser humano. Romanos 12, verso 5. Pablo dice, así nosotros, siendo muchos, somos mucho, dice, somos un cuerpo en Cristo, y todos los muchos, somos miembros los unos de los otros. En su Biblia quizás tenga referencia donde dice 1 Corintios 12, 12, y se lo leo rapidito. Dice, esta es la versión como lo dice, como lo dice el texto de 1 Corintios 12, 12. Dice el mismo Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, aquí lo importante es, porque fíjense, en la iglesia no debe haber jerarquía, tiranía, autoritarismo, nada de eso, no debe haber. Pero en algunos lugares sí lo hay. Aquí solamente hay un solo rey, una sola cabeza, un solo guía y un solo pastor de pastores, se llama Jesucristo. Entonces, yo tengo una posición, yo soy el pastor de aquí, pero usted sabe que yo no puedo hacer lo que me dé la gana, o no debo, mejor dicho. Sí puedo, pero no debo. Entonces, expliqué anteriormente una enseñanza de que a mí se me delegó autoridad, pero yo no soy la autoridad de la iglesia. Por eso es que nos apegamos a la palabra. Entonces, cuando yo predico, usted debe tener su Biblia abierta, mirando que lo que yo predico está alineada a quien sí es la cabeza de la iglesia. Entonces, todo lo que yo les ordene como pastor, si está alineado a la palabra, usted debe de responder en humildad, ¿sí o no? Porque el pastor no le está pidiendo que le brille los zapatos, que le cocine, ¿verdad que no? No, las instrucciones son para mover el cuerpo adelante y todos juntos ir de la mano, sirviéndonos los unos de los otros. Da pena que muchos piensan que los niveles de ministerios tienen que ver con la personalidad, y no tiene nada que ver. O sea, con la dignidad de una persona, que si ponen a uno a predicar y al otro a limpiar es porque aquel es menos. Eso es una mentalidad del mundo. ¿Sí sabían eso? Entonces, cada uno somos miembros. Fíjense que el cuerpo nunca piensa que el dedo pequeño de la mano es más insignificante que el brazo izquierdo. Y si así es, usted pase por allí, yo con un cuchillito le digo, no, quíteselo, yo se lo quito, no se apure, que no vale nada. Bueno, un hermano o una hermana del cuerpo de Cristo que se sienta menos, es porque lo tiene aquí, no es porque dice la Biblia que es menos.
Si tú limpias la iglesia, si tú predicas, si tú cuidas a los niños, si tú asistes en el cuerpo, eres parte del cuerpo como cualquier otro. ¿Sí entienden eso? Entonces debemos de olvidar eso de que el micrófono es el área más alta del mundo. Olvídense de eso, aquí solo Cristo es Cristo. Pero para poder funcionar de manera ordenada, todos, incluyendo el pastor, debe de someterse a Cristo, el cual es su palabra. Ahora, usted puede juzgar a un pastor con respeto cuando se sale de lo que aquí está establecido. Usted puede acercarse y decir, pastor, eso que usted dijo, ¿verdad? De que algo raro. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Como por ejemplo, ¿dónde está el hermano? Bueno, el esposo de Susi, Jesús, yo prediqué una vez de un tema y se me acercó. Yo no me enojé. Yo me puse contento porque yo digo, ojalá hayan más hermanos así. Malo es cuando vienen con actitud, ¿verdad? Pero si vienen con Biblia en mano, yo contento, porque yo preparé el mensaje de hoy de la Biblia. Y si me preguntan, le voy a decir por qué lo entiendo así. Y si dije algo mal, a lo mejor porque me equivoqué, pero no porque intencionalmente lo torcí. ¿Sí entienden eso? Bueno, retomando a lo que Pablo dice, todos somos miembros de un solo cuerpo. Y cuando un miembro, escuche bien, decide que no quiere servir al Señor, el cuerpo no se detiene, pero sí afecta el plan de Dios. Sí lo afecta. Es como que usted se levante, como decía en la mañana, y el brazo derecho decida que no quiere obedecer su cerebro. ¿Usted se imagina? Y usted tiene que levantarse para cepillarse, bañarse, si usted es derecho, y que le va a firmar el cheque de la renta o va a abrir la puerta del departamento o la casa, y el brazo derecho ha decidido que no quiere obedecer. Se levantó enojado el brazo derecho. ¿Usted se imagina? Pero fíjense que en la iglesia esto sí pasa, esto sí sucede. Y eso no debe suceder, porque todos somos ¿qué? Miembros, los unos de ¿qué? De los otros. Nos servimos mutuamente. Yo estoy aquí rindiendo un servicio, enseñando la palabra. ¿Están de acuerdo? Hay hermanos que están abriendo, de aquí veo a Jesús que está tomando notas para que no se cuele alguien que no llamó para reservar. Los hermanos del sonido, todo es un conjunto de cosas que hacemos. Ustedes hacen una parte de este cuerpo también. Aunque no sirvan adentro, sirven afuera. Oran, ofrendan, invitan gente, predican el evangelio, comparten las enseñanzas. Todos hacemos algo, todos. Pablo aquí dice, así cada uno de nosotros formamos parte de este cuerpo, el cual es llamado la iglesia de Cristo. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, pero debemos de tener muy claro que aunque somos muchos miembros, solamente hay una cabeza, y todos debemos de someternos a esa cabeza, el cual es Cristo. Pueden haber 2 brazos, 2 ojos, 2 orejas, 2 manos, 10 dedos de los pies, iba a decir 10 pies, 10 dedos de los pies, 10 dedos de las manos, pero cabeza, una sola cabeza. Y está en completo orden como el Señor lo pone, porque Él es el que guía la iglesia. Cuando una iglesia, y eso fíjense, eso pasa en todo el ámbito, la familia, en tu vida principal, individual y la iglesia. Si yo no me alineo como persona a Cristo, se refleja en mi matrimonio. Si yo no me alineo con Cristo, se refleja en mí como ciudadano y como pastor y como hijo de mi papá, de mi mamá, como primo. Mi falta de relación o sumisión a la palabra se ve en mi estilo de vida. La iglesia se conoce por qué tanto ama a Cristo. Así es como se examina una iglesia. No tanto por lo bonito, grande, pequeña, nada de eso. Es parte, pero así no se examina una iglesia. La iglesia siempre uno entra y dice, a ver qué se predica aquí. Eso es lo primero. Lo segundo, a ver el pastor, los servidores y ver cómo se mueve todo el sistema en la iglesia. Porque si decimos que la palabra es nuestro gobierno, todo lo que aquí se hace debe de estar alineado conforme a la palabra. ¿Está de acuerdo? Vamos a leer unos textos en Efesios, vamos al capítulo 1, verso 21. Si usted tiene dedito rápido, ¿verdad? Porque voy a leer 3 partes en Efesios 1, 21, Efesios 4, 15 y Efesios 5, 23.
Efesios 1, comienzo con el verso 21. ¿Llegaron todos? Dice aquí Pablo: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Fíjense dónde estamos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Todas las áreas. Si usted ve a Cristo y usted trata de decir dónde si ve que cuando usted dice, por ejemplo, vamos a montar un cuadro en la pared, ¿qué se necesita? Clavos, un martillo, taladro, etcétera. Y usted dice, bueno, el taladro se va a usar nada más para el tornillo. Ya cuando usted ponga el tornillo, el taladro ya no sirve. O sea, por lo menos para montar el cuadro. Luego el cuadro, luego usted lo engancha, lo cuelga y ya. Se dice, bueno, en la iglesia, si preguntamos en qué área se necesita Cristo, ¿qué usted diría? En todo, absolutamente, en la alabanza, en la predicación, en todo se necesita. Cómo dirigimos la iglesia, cómo se manejan las finanzas, cómo se tratan a las personas, cómo se disipulan a los servidores, etcétera. Todo, el prototipo central, ¿quién es? Cristo. Vamos ahora al capítulo 4 del mismo libro, verso 15. Fíjense cómo lo dice aquí, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Ese es Cristo, ¿verdad? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, y aquí nos incluye los miembros del cuerpo, bien concertado y unido. Ahí está hablando ahí hay dos cosas, una es la unión y otra es el orden, porque una cosa es unirte al cuerpo, pero otra es posicionarte donde la cabeza quiere, el cual es Cristo. Si vieron que lo vamos a leer al final, pero Pablo en Romanos dice, cada uno según la medida de fe que Dios le ha impartido. Y medida de fe significa que Dios llama y capacita. Por ejemplo, a mí me llamó como pastor, me va a dar la capacidad para pastorear. Si te llama a ti en otra área, te dará a ti la capacidad en esa área. Si te da 5 talentos, te dará la capacidad para manejar 5. Si te da 1, 2, así es. Entonces Dios es el que posiciona. Por eso dice, el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? Mutuamente. Y dice, según la actividad propia de cada miembro. ¿Sí ve lo importante? Cada uno haciendo su área, su labor, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿cómo? En amor. Fíjense que aquí, para no extenderme, pero es importante esta parte, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de donde Dios nos ha llamado, crecemos. Pero si yo quiero la posición que Dios no me ha llamado, me atraso. Porque la medida de fe, la gracia y el llamado operan juntos. Es importante hacer lo que Dios nos manda. Miren, muchos de ustedes comienzan en el ministerio. Yo comencé de igual modo, yo hacía de todo, porque había necesidad, limpiar, manejarle el carro al pastor, botar la basura, que comprar el jugo, lo que haya que hacer. Hay un momento en el servicio donde no sabemos a qué nos llamó Dios, pero hacemos lo que haya que hacer. Todavía yo lo hago. A diferencia que me enfoco más en la palabra. O sea, todavía si hay que limpiar, lo que sea. Pero hay momentos donde Dios te llama a una área específica y te quiere ahí, ¿verdad? Y a veces no lo recibes como un llamado. A veces es la oportunidad que te dan en la iglesia donde estás. A veces es un llamado, pero a veces es vamos a decir lo que dice Romanos. Tienes algún don, se ve que por ahí es tu área. Romanos habla del don de misericordia, el don de liderar. Ahí aparece el don de dar. ¿Quién tiene ese don por ahí? Apúntenlo. Casi nadie pide ese don, ¿verdad? Pero ahí está en Romanos 12. Y aquí, fíjense lo que dice Efesios 5, 23. Dice, 5, 23. Porque el marido, aquí voy a usar un ejemplo, es cabeza de la mujer. Y luego dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es, ¿qué dice?
su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, fíjense que Pablo lo pone aquí como algo muy obvio. Está hablando del matrimonio. Así como la iglesia se somete a Cristo, dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ese todo, entendemos que es conforme a la palabra, ¿verdad? En todo no es todo. En todo es conforme a Cristo. Dice, maridos, porque aquí en todo se va a combinar con el mandamiento del marido. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y al marido sí le da un encargo que es se porte bien o se porte mal la esposa. Amarla como Cristo amó la iglesia. Aquí es donde entra la lucha entre el egoísmo y el amor de Dios. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe someterse a la cabeza de Cristo. Esto es su palabra para poder servir de manera fiel. Y aquí es donde muchos, creo que es en México que dicen se le atora la carreta, ¿sí, verdad? Se le atora la carreta. Porque el Señor te dice algo sencillo, te quiero aquí, haz esto. Y a veces nosotros lo complicamos. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, yo tenía un anhelo, pero muy profundo de servir a Dios. Pero tenía miedo, estaba confundido, yo no sabía ni qué hacer. Pero yo me propuse, dije, hay mucho que hacer aquí. Yo ando buscando llamado, pero aquí hay mucho que hacer, yo decía. Y le caí en gracia a los hermanos y me ponían ahí. Yo estaba en la iglesia con el hermano Edwin que está allá. Hace ya 11 años de eso, cuando yo conocí al Señor. Y ya saben que cuando hay un hermanito fiel en la iglesia, tu ministerio es todo. ¿A quién llama? Bueno, fulano no creo que venga. Llámate a fulano, que él te dice que sí. Y cuando tú eres le dices que sí a todo te llaman. Hasta te invitan a todos los baby showers y todo, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo, de verdad, yo tenía un anhelo profundo por servir. Y llegó un momento que yo me entregué tanto a hacer lo que había que hacer, que ya yo no pensaba en nada de, que si llamado, porque luego llegaban los profetas y ya saben, ¿verdad? Así te dice el Señor, y yo veo en ti esto, y digo yo, ay, yo no entendía lo que era ser un pastor, de verdad. Y me lo decían, pero no lo entendía, así que le doy gracias a Dios que no lo entendía porque no me hizo daño, no me dañó. Pero los profetas comienzan a darte la lista de todo lo bonito. Yo en ese tiempo estaba en ciertos pecados que todavía no estaban ahí colgando, y yo decía, es profeta y no sabe ni que estoy en pecado. Claro, al principio viene uno con mucho bagaje, y yo decía, pero nunca me profetiza que deje esto, ¿verdad? O que deje aquello, nada más me dice que Dios me quiere bendecir. Y nada más por eso no creía. Pero siempre en la iglesia habrá una parte, y si no lo hay en la iglesia, allá afuera está lleno de gente que tiene necesidad. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ser insensible a las necesidades de allá afuera. A veces no saludamos ni al vecino para abrir una puertecita a ver si un día le dejo caer ahí el evangelio. Miren, siempre he visto esto. Dios nos abre puertas y nos da ideas. Hace unos días tengo una carga al lado del edificio donde vivo, queda un taller de herrería. Ahí soldan hierro, trabajan con metales y todo eso. Y le caí en gracia al dueño y él nos regaló la puerta que está de este lado, de las que se abren en las aceras así, no sé si la conoce. Él la regaló, yo no se la pedí, me dice, no, yo te la regalo, y la hizo. Y a veces quiero hacer un trabajo y se me hace difícil porque no quiero que me regale todo. Y he tenido una carga por todos ellos, y el Señor me dijo, un día llévales de comer a todos. Y así comienza, nada más le digo una idea, así comienza cómo se abre una puerta para predicar el evangelio. Pero a veces nos encerramos tanto, por eso hablaba un poquito del egoísmo, porque nada más pensamos en nosotros, ignoramos la necesidad. Hace unas horas iba por ahí a llevar al hermano Edwin a buscar una medicina, y de camino veía una muchacha caminando por la autopista, con las manos en los bolsillos, mirando para abajo, así tapada la cara, y tenía unos nervios, yo me quería parar ya. Hay tanta oportunidad en la calle para uno ministrar y servir a la gente.
No le estoy diciendo que salga y todo lo que vea lo haga, pero hay veces que Dios te pone esa carga y es una puerta. Y es lo que Pablo dice. Pablo dice, miren, niéguense, den su vida por el Señor, sirvan a los demás. Si alguien te ofendió, úsalo como una oportunidad para servir. En ese momento vas a ver cómo se te van a abrir las puertas. Y a veces pensamos que el servicio es aquí adentro. Pero la iglesia es un lugar para ser capacitados, para alcanzar a aquellos que no conocen de Cristo. Y así comienza, hermano. Usted dígale, Señor, dame sabiduría porque tengo un vecino que nunca me ha saludado. Un ejemplo estoy haciendo. Y usted dice, lo quiero saludar como cristianos. Yo les digo una vez que tenía un vecino todavía que me faltaba, que nunca me saludaba. Yo soy amigo de todo el edificio, mi esposa igual. Pero había uno que cuando me veía bajaba la cabeza. Y yo casi le hacía así. Porque es algo que uno como cristiano tiene que limpiar eso. O sea, no es posible que como creyentes, hermanos, andemos así como los caballos del Bajo Manhattan, con dos cositas aquí. Algunos puntos para terminar. Miren, puntos importantes. Debemos de operar en el amor de Dios y no en egoísmo. El servicio a Dios, yo siempre le digo a las personas cuando les ministro, le digo, miren, den algo, siempre den algo. Siempre busque la manera de cómo desprenderse de algo. Es una forma de nosotros demostrar el amor. No buscar, como dijimos, la efectividad, sino la fidelidad. En lo que nos pongan a hacer, seamos fieles. Por eso le dice el Señor a los talentos, en lo poco fueron fieles. ¿Qué es lo poco? Cuando te dicen a ti, mira, nada más, cuando vengas al servicio, bota esa tapita en la basura. Y tú dices, ¿nada más? Sí, nada más. Algo pequeño, porque si tú eres fiel con eso, significa que le estás dedicando tu entrega. Y Dios ve, tú eres fiel en lo poco, yo te pondré en más. Pudimos ver que Cristo nada más es la cabeza de la iglesia, su palabra, en otras palabras. Somos muchos miembros, una sola cabeza. Termino diciendo algunas cosas y cierro con Romanos 12. El éxito del servidor se encuentra en agradar a Dios, aunque la gente diga lo contrario. Ese es el éxito. ¿Cómo sabemos que nos está yendo bien? En el ministerio o en el servicio a Dios, que todo lo que hacemos es con el único fin de agradarle a Él. Esto puede producir que desagrademos a algunas personas. La cruz es el punto de partida del servidor. Ahí comienza todo, entender lo que pasó allí. Porque Él nos compró y eso nos lleva a un entendimiento profundo. ¿Cuál? Que yo no soy dueño de mí. Si ve que uno le pregunta a las personas, ¿quieres servir? Lo voy a pensar, pastor. Y sí, hay que pensarlo, no estoy diciendo que no. Pero me refiero en el sentido de cuando ellos quieran. Y yo digo, yo quisiera tener una semana así, que yo diga, voy a hacer lo que yo quiera. Pero entender la cruz, entendemos que Cristo nos compró a precio de sangre. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es lo que Él diga. El servidor debe buscar cada día esas palabras. Diga conmigo, del Señor, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la gasolina del servidor, de escuchar eso. Porque si servimos al hombre, haremos las cosas delante de los hombres y no en secreto. Pero si servimos a Dios, lo haremos delante del hombre y cuando el hombre no esté, seremos fieles. Vamos a terminar otra vez con Romanos 12:1 y ahí concluimos. Romanos 12, verso 1. Habrá una continuación de este tema, segunda parte, así que falta mucho más para ahondar aquí. Fíjense, Pablo dice, así que hermanos, fíjense cómo comienza el apóstol. Os ruego por las misericordias de Dios. Fíjense que el ruego de Pablo aquí obviamente es llevándonos al entendimiento de qué tan bueno es Dios, qué tan misericordioso es Dios, que nos dio vida aún mereciendo la muerte. Nos dio vida eterna, nosotros mereciendo la muerte eterna. Y comienza Pablo, su punto de partida son las misericordias de Dios. Si usted se preguntara, y usted hasta hace una lista, dice, ¿por qué Dios es tan bueno conmigo? Te vas a dar cuenta que todo comienza en Dios y termina en Dios.
Porque si yo le digo, ¿por qué mi esposa, verdad, hizo esto? Es que yo le regalé unas flores, por ejemplo. O lo pregunta ella de mí, ¿verdad? ¿Por qué mi esposo está tan cariñoso? Es que quiere que le cocine. Si ven que hay como una naturalidad en eso de ser egoístas, me estás dando porque te voy a dar esto. Pero cuando tú te preguntas, ¿por qué Dios es bueno conmigo? Nada va a tener que ver contigo. Dios es bueno porque Él es bueno. Por sus misericordias. Él me amó porque Él es amor. Yo no he hecho nada para merecer el amor de Dios. Y Pablo dice, por las misericordias de Dios les ruego que presenten sus cuerpos, es decir, su vida, como sacrificio vivo. ¿Qué es el sacrificio vivo? Vivir para Dios y no para nosotros. ¿Sabe que mucha gente le tiene miedo a eso? Olvídense de sí y sirvan a Dios. Dios te dice, tú cuida de lo mío y yo cuido de lo tuyo. Eso, hermanos, no falla. Eso no falla nunca. Si usted se entrega, yo he visto momentos donde el hermano Edwin me decía temprano, yo cuando me preparo para predicar casi no me gusta ni salir, nada. Y el hermano me dice, voy a buscar las pastillas al hospital. Y le digo, yo te llevo. Me dice, no, tú estás ocupado, vas a predicar. Y en ese momento entra una lucha, porque es cierto, estoy enfocado en el tema, pero él necesita sus pastillas. Y le digo, no, yo te llevo, tranquilo. Y yo veo cómo Dios extiende su gracia. Los otros días nos pasó igual, teníamos que hacer algo mi esposa y yo, y estamos así, vamos a ir, pero tenemos que, acuérdate de eso. Digo, el Señor va a extender el tiempo. Fuimos y mi esposa dijo, parece que como Josué, se paró el tiempo. Y yo lo he visto, hermanos, yo he visto el tiempo detenerse. Claro, no como Josué, pero sí, así como que estamos tarde porque vamos a hacer algo para Dios, y cuando miramos, como que no avanzó el tiempo. Y no tengo dudas que es el Señor en su gracia. Y aquí Pablo les dice, preséntense en sacrificio vivo. Y sacrificio vivo es venir ante Dios diciendo, Señor, lo que tú digas yo hago, no importa lo que sea. Y luego dice, santo, habla de consagración. Debemos de como servidores vivir una vida de santidad y consagración. Y luego dice, agradable a Dios. Esto sencillamente se entiende como hacer lo que Dios dice, como Dios lo dice, cuando Dios lo dice. Así de sencillo. Eso es agradar a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Sencillamente habla de, es nuestro estilo de vida. Lo pone como un estilo de vida. No como algo el domingo, el jueves, no, como un estilo de vida, cada día. Luego dice, no se conformen a este siglo, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que la palabra ahora entre en nosotros y vivamos conforme a ella, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, ese es el punto de partida de Pablo para hablar de lo que leímos a continuación. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si usted nota, leemos Gálatas, Filipenses y Romanos, el mismo autor es Pablo, y Pablo siempre está hablando del servidor y luego habla de la actitud. No piensen que son más, no tengan más alto concepto de sí, tengan a los demás como superiores. ¿Sí ven la combinación? Porque no servir es centrarnos en nosotros. Esa es la idea. No servir a los demás, ya sea en la iglesia o fuera, es porque estamos ocupados, o mejor dicho, ensimismados. Dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿dónde ando? Sí, muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, yo no podría estar aquí predicando y a la misma vez abriendo la puerta allí, o subiendo el volumen del sonido. Cada quien tiene su parte. Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Verso 5, así nosotros, dice Pablo, fíjense, él como apóstol se incluye, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
sacrificio santo y agradable. Como servidores del Señor hemos visto que somos muchos y Dios nos da la oportunidad de servir en alguna área. Algo hay que hacer para Dios, en algo hay que servir. Y cuando la iglesia se une y cada uno pone su parte, usted no se imagina lo que sucede. Porque Dios dice que ama al dador alegre. Pensamos que nada más es para la ofrenda, pero Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Y los pastores lo usan para que lo echen en la canasta, pero es en todo el sentido. En todo el sentido es mejor dar tiempo, esfuerzo, dinero, todo. Vivir desprendidos, porque eso mata la codicia. Y eso enciende la chispa del amor en los que no conocen a Cristo. Póngase de pie. Si a mí me preguntaran una de las cosas que yo quiero hacer es aprender a vivir para los demás, ser un instrumento. Y yo he visto cómo el amor de Dios nos ayuda a vivir de esta manera. Y la gloria siempre cae sobre Él, porque cuando yo puedo amar en ese sentido, yo me doy cuenta que es el Espíritu que produce eso, no soy yo. Y lo único que me queda es adorar y darle la gloria, porque yo no pudiera humanamente producir el amor que se niega. Yo me niego y el Señor me da el amor. Cuando yo decido hacer su voluntad, Él me da el amor, me da la capacidad. Y el amor, siempre acuérdese, el amor de Dios es un poder que viene de Dios. Y lo primero que ese amor hace es que destruye el egoísmo en nosotros, el ego. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. O sea, yo no vivo para mí. Pablo dice, yo vivo para Cristo. Y todo lo que hago, lo hago por Él, porque Él murió por mí, su gracia me alcanzó. Y así, el que vive en esa mentalidad, si usted dice, yo quiero ser feliz, pastor, les digo algo, la felicidad se encuentra cuando nos damos por los demás. ¿Usted quiere ser triste? Enciérrese, métase en una actitud de egoísmo y nada más usted ensimismado y todo es yo y a mí. Y por eso que las personas que se encierran en sí tienen más complejos, están más solos, más tristes, más inseguros. Pero cuando usted comienza a servir y a dar sin esperar nada a cambio, se rompen esos yugos y el amor de Dios fluye. Y el amor de Dios viene a tu vida y pasa por ti primero, te satisface y tú puedes, como instrumento de Dios, satisfacer a los demás. Y se lo digo porque lo he tenido por experiencia, no solamente por ser pastor, sino porque lo veo a diario. Cuando tú dices que no a tus prioridades por tú dar tu vida por los demás, el Señor hace el trabajo por ti. Cierren los ojos. Señor, gracias. Qué lindo, mi Dios, cuando tu iglesia puede entender esto del amor, de darnos por los demás. Yo sé que al escuchar esta enseñanza, mi Dios, hay tanto que pensar y examinar, hay tanto que analizar. Y quizás haya algunos que están diciendo, no sé ni por dónde comenzar, porque de todo lo que he escuchado hay tanto que quiero hacer. Pero el Señor nos dice, comienza por uno, por algo. Piensa en alguien que quizás, no lo sé, te haya ofendido y págale con bien. O a lo mejor alguien en tu familia que te hace la vida imposible. No tienes quizás que ir a predicarle, pero busca una forma de llevarle flores, un pastel, no lo sé. El Señor te va a dar la sabiduría. Pero lo que sí debemos hacer es de buscar la manera de cómo servir a los demás. Servir. Debemos de servir al Señor en todo. Dice Colosenses 3 que todo lo que hagamos de palabras y de hecho lo hagamos para su gloria, porque el galardón viene de Cristo. Vivamos como cristianos desprendidos de lo que tenemos. Sí, yo sé que trabajas duro y que se te ha hecho difícil ahorrar tu dinero, pero aprendamos a vivir desprendidos. Seamos un ejemplo de generosidad. Yo sé que el miedo a veces nos hace depender del dinero y lo agarramos y lo escondemos y decimos, lo que yo he trabajado nadie me lo va a quitar. Pero si somos honestos, el Señor nos ha dado todo.
nos da la fuerza, nos da la capacidad de tener, lo que estamos aquí creo que no tenemos ataxia, todos podemos coordinar nuestro cuerpo de manera correcta. Y cada día nos levantamos a buscar el pan de cada día y ahí está, de alguna manera aparece. Y nos preocupamos y decimos, ¿cómo voy a pagar la renta? Y de alguna manera se paga, porque Dios es fiel y es bueno y no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Pero qué lindo sería si pudiésemos vivir en ese estilo de vida de ser generosos. Sí, traemos ofrenda y los diezmos, está bien, pero allá afuera también. Allá afuera también podemos ser ese siervo que Dios ha dejado aquí en la tierra, que eres tú que me estás escuchando. Siempre hay que buscar la manera de cómo dar tiempo, esfuerzo o dinero, no sé, lo que Dios ponga en tu vida, pero desprendernos como servidores del Señor. Padre, yo oro que tu amor, que tú, mi Dios, estés con nosotros, que nos ayudes a romper este yugo del egoísmo que nos centra en nosotros. Nos preocupamos más por los nuestros, por lo mío, por lo que yo he adquirido, y no sentimos dolor por aquellos que no tienen o que no pueden, Señor. Tú nos das privilegios. Vivimos en un país donde los privilegios se rebosan, Señor. Podemos comprar lo que queremos aquí. Ayúdanos a ser sensibles hacia los demás. Ayúdanos, Señor, a ser desprendidos en el servicio, a someternos a ti como cabeza, Señor. Somos miembros de un cuerpo, y yo no quiero pertenecer a un cuerpo que tenga esta condición de ataxia espiritual. No, Señor, yo quiero formar parte de tu cuerpo. Si yo soy mano, si soy dedo, ojos, si soy oídos, lo que sea, Señor, tú dinos y lo haremos en tu nombre, Señor. Yo sé que algo puedo hacer, Señor, algo puedo, no para pagarte, no para devolverte, sino como una reacción y actitud de gratitud por lo que pasó en la cruz. Tú cuidas de nosotros, Señor, aun cuando somos infieles. Pero hoy te decimos, Señor, queremos servirte, Padre. Aquí, allá, donde sea, queremos representar tu nombre, Señor. A veces no quieren escuchar nuestras predicaciones, pero lo que todo el mundo tiene necesidad es de amor. Nadie rechaza el amor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Buenas noches.